Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este momento en que vamos a presentar el libro Hegemonía Cultural de Izquierda, la educación al desnudo. Y quiero agradecer muy especialmente a los destacados panelistas que nos acompañan en el día de hoy, al doctor Graciano Pascale, que va a abrir la presentación, y a Rodolfo Fattoruso, que va a terminar con la presentación. Doctor Graciano Pascale, adelante. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a los amigos que nos están siguiendo a través del Zoom. Y nos convoca nuevamente, como ocurrió en el pasado verano, la presentación de este libro, en este caso de este libro de la doctora Varela Gallinal, Hegemonía Cultural de Izquierda, la educación al desnudo. El libro de la doctora Varela Gallinal analiza desde la perspectiva de los cambios introducidos en los programas educativos y en otras normas en los últimos años, un fenómeno de alcance mundial en el que organizaciones internacionales, como por ejemplo la Organización Mundial de la Salud y otras, impulsan una educación sexual a nivel global desde temprana edad, en la que, sin contar con la voluntad de los padres, se otorga a los niños la capacidad de definir su orientación sexual. Si tuviera que resumir todo el tema que nos convoca esta noche en un solo concepto, me centraría en lo que acabo de decir. Esto es, el desplazamiento de la familia como centro de formación de valores y de la personalidad humana a manos de entidades internacionales, gobiernos, partidos políticos, organizaciones no gubernamentales, sindicatos e incluso medios de comunicación. Se da incluso la paradoja de que todo este proceso, que claramente va en la línea de conculcar derechos a los padres de los niños, se publicita como una campaña en favor de la ampliación y extensión de derechos en la sociedad. Mayor contradicción que esta parece imposible encontrar en nuestros días. Si este, como sabemos, es un proceso que se da en todo el mundo en forma simultánea, es obvio que tiene raíces e inspiraciones comunes en el campo de la filosofía y el pensamiento. No podría ser de otra manera. Entonces es necesario detenerse en este punto y tratar de ir a la raíz para comprender mejor lo que estamos viviendo en Uruguay y en el mundo, o al menos en lo que entendemos como el mundo occidental. Podríamos tomar como punto de partida el fin de la Segunda Guerra Mundial y el impacto que tuvo en el pujante movimiento filosófico que gira en torno de las ideas de Karl Marx, ideólogo del movimiento comunista que se extendió por los países occidentales luego de la Revolución Rusa. Los escritos económicos y filosóficos de Marx de 1844 tuvieron un impacto profundo al ser tomados como bandera de los movimientos políticos que surgieron detrás de sus ideas. Si bien sus tesis en materia económica nunca fueron confirmadas por la realidad, lo cual desvirtúa el concepto de científico que le dio a su movimiento, lo cierto es que el cuestionamiento del sistema imperante tuvo un efecto poderoso en los ambientes juveniles e intelectuales. De todo aquel movimiento, un siglo y medio después, lo que queda es un gran proyecto de ingeniería social que, tras el rotundo fracaso de las experiencias económicas del comunismo, sobrevive como motor de grupos sociales diversos que ahora centran sus baterías en cuestiones antes reservadas al ámbito personal, como las referidas a la sexualidad. La izquierda es portadora hoy de lo que podríamos llamar un nuevo moralismo. Esto se evidencia en el cambio de paradigma entre los pensadores marxistas. Hace décadas que el énfasis no se pone, como sucedía en mi juventud, en las llamadas condiciones materiales y de producción, sino en lo que en la literatura marxista se llama superestructura. Esto es, el campo del pensamiento, los valores, la moral, la religión e incluso la estética. Fracasado el combate en el ámbito económico, ahora el campo de batalla es el de las ideas, los valores y el pensamiento, en el entendido de que una vez obtenido el triunfo en ese campo, el resto viene por añadidura.
El pensador clave en este enfoque es el comunista italiano Antonio Gramsci. En el campo del pensamiento filosófico hizo un gran aporte en esta actualización del pensamiento marxista la llamada Escuela de Frankfurt, con pensadores como Adorno, Marcuse y Fromm. Es de allí que surgen los nuevos villanos de nuestro tiempo, que son el machismo, el patriarcado e incluso la familia. La idea es que una vez derrotados estos villanos, el infierno capitalista desaparecerá de la faz de la tierra y florecerá el paraíso terrenal con pan, vino y rosas para todos y todas, con justicia y libertad. ¿Qué es lo que hoy vemos a nuestro alrededor? No hace falta profundizar porque todos somos testigos día a día. Esta nueva izquierda se nos presenta liderando una agitación cultural permanente con una agenda en la que se promueven libros y autores, se critican otros y se instalan temas de debate en los grandes medios con su reflejo en las expresiones de la cultura popular, la televisión, la música, la literatura y el cine. En medio de todo este proceso surge la nueva estrella, que es la ideología de género. La precursora fue hace 70 años la escritora Simone de Beauvoir, pareja de Jean-Paul Sartre, cuando en 1949 pronunció su conocida frase: "No naces mujer, te hacen mujer". El nuevo feminismo que surge dentro de esta ola de cambios culturales se diferencia del anterior, que creía y buscaba la necesaria igualdad legal y moral de los sexos, para pasar a exigir la supresión de los sexos. Por tanto, ya no se lucha para abolir las clases sociales, como el marxismo originario, sino para abolir los sexos. Y esto porque solo existirían géneros, esto es, roles que se adquieren mediante una determinada práctica social. La negación de la realidad natural lleva entonces a plantear la batalla sin cuartel a la institución de la familia, que claramente es el último bastión a conquistar para el cambio que se proponga. Esto se logra aplicando el esquema de la lucha de clases, columna vertebral del pensamiento marxista, a las relaciones familiares, mostrando el vínculo entre esposos como relación de dominio, caracterizada por la violencia física, lo cual abre las puertas a que ingrese el Estado para salvar a los niños, entre comillas, de esa perniciosa influencia que reciben en el hogar. Aquí aparece otro concepto clave para entender este proceso, el concepto de alienación. Se trata de un proceso mediante el cual un individuo se convierte en alguien ajeno a sí mismo, es decir, en alguien que ha perdido el control que tiene uno sobre sí mismo. Esto ocurre porque la alienación implica la transformación de conciencia, tanto en un individuo como en una colectividad, es decir, en un conjunto de individuos. La diferencia sexual sería entonces una alienación impuesta por las estructuras sociales represoras. Por tanto, resulta necesario enfrentar esta realidad, estableciendo que el sexo no es algo que viene determinado por el nacimiento, sino que es algo parecido a una materia de libre elección, que se escoge a voluntad en cada momento de la vida. Chesterton fue un adelantado en este campo, ya que hace un siglo auguró que no tardaría en proclamarse una nueva religión que a la vez que exaltase la lujuria, prohibiese la fecundidad. Algo de esto es lo que vemos hoy día, esto es, un cambio de la sociedad que se alcanza moldeando a la esfera interior de las personas. ¿Qué es lo que tenemos delante de nuestros ojos? Nada más ni nada menos que una nueva utopía que se asemeja bastante a una especie de nueva religión política que, como dice el pensador español Luis Sáenz Calabria, va decantándose en un totalitarismo blando, aunque por ello mismo extraordinariamente eficaz por cuanto oculta los verdaderos mecanismos de su asimilación. Resulta fundamental, pues, para asegurar el éxito del proyecto, asumir el control total del aparato educativo del Estado, para implantar desde el aula esta nueva ideología y al mismo tiempo generar desde los medios y los ámbitos culturales una casa al hereje que se resiste al nuevo dogma contenido en el adoctrinamiento igualitario. Como ven, nada nuevo bajo el sol. Muchas gracias. Bueno, excelente, como siempre, muchísimas gracias.